En las últimas décadas se ha vuelto habitual que presenciemos grandes revoluciones científicas. Hemos pasado de no saber qué es Internet a almacenar todos nuestros datos en la nube, o de conducir un 600 a cargar un coche eléctrico enchufándolo a la corriente. Los ingenieros hablan de vuelos comerciales en aviones supersónicos. Hay médicos operando a distancia gracias al 5G. Y en China, un ciudadano cualquiera ha podido clonar a su gato recién fallecido pagando 30.000 euros. En este A Vivir la Ciencia nos preguntamos si el progreso científico tocará techo en algún momento, o por el contrario, la ciencia es ya imparable. Lo hacemos como siempre con la compañía de Pere Estupiñán y Javier Sampedro. Aquí hablamos de avances muy lentos y muy rápidos de la ciencia, pero hay cosas que no cambian tanto. Son los viajes en avión. No hemos hablado de esto y me interesaba comentarlo con vosotros. Los billetes son cada vez más baratos, hay muchas más rutas, pero ni el aspecto de los aviones ni la duración de los viajes ha variado mucho en los últimos años. Esto es el terreno de la física. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede inventar una manera de viajar mejor, más rápido, menos contaminante? Pues no lo sé, pero sí me sé un chiste de aviadores que viene muy a cuenta. Pues vale. ¿Qué hace falta para conducir, para pilotar un avión? Pues necesitas un ordenador, un piloto y un perro. El ordenador es para que pilote el avión. El piloto da de comer al perro y el perro muerde al piloto cada vez que intenta tocar el ordenador. Es un chiste de aviadores y de científicos también un poco, ¿eh? ¿A ti qué te parece, Pera? Bueno, que sí que es sorprendente que... No sé si por dentro o por motores o lo que sea han cambiado mucho. De fuera, desde luego, ¿no? Y da quizás esa sensación de que quizás se haya llegado a un óptimo, ¿no? de aerodinámica o de consumo, y cualquier innovación pues sea mucho más costosa. No sé, pero se llega a un óptimo. Es curiosa esa expresión, que supongo que es una expresión científica, y hemos visto esa llegada a un óptimo en muchos terrenos. Antes había que cambiar de ordenador cada 2 años porque se quedaban lentos. Ahora ya los ordenadores que van rápidos, yo creo que sirven para toda la vida, para las aplicaciones cotidianas que tenemos con ellos, ¿no? Sistemas de almacenamiento de música, pues parece que con el CD tocamos techo, porque ya nunca más se inventó otra, ¿no? Una vez que alcanzas el estado digital, ¿no? Ya el soporte puede cambiar, ¿no? Tú puedes escuchar música en un CD o en streaming, son soportes digitales. No es como antes, que había que cambiar de vinilo a otro plástico. Porque cada vez era mejor. Junto a Pera nos acompaña en Radio Barcelona Miquel Sureda, que es físico, es investigador y coordina el máster en Ingeniería Aeronáutica y Espacial en la Politécnica de Cataluña. ¿Cómo estás, Miquel? Buenos días. Muy bien, gracias, buenos días. A lo mejor resulta que ha cambiado mucho la aviación en los últimos 50 años y todo lo que decimos es una tontería. Así que corrígenos, es un mundo más conservador quizá el de la aviación. Es un mundo extraordinariamente conservador, sobre todo el de la aviación civil, de transporte de pasajeros. Si miramos, como comentaba Pera ahora mismo, un avión desde fuera, digamos, la forma de un avión, pues desde los años 50 que se empezó a aplicar el motor a reacción, el reactor en este tipo de motores, pues la forma de ese avión externa, de ese avión, esos primeros aviones y los que están diseñándose y fabricándose ahora nuevos, pues es casi igual. Han habido muchos avances, pero a lo mejor en tecnologías que no se ven tan claras. Por ejemplo, los materiales han cambiado muchísimo. De aleaciones metálicas hemos pasado a plásticos reforzados con fibras de carbono, lo cual ha hecho que los aviones sean más ligeros, que se puedan hacer, por ejemplo, ventanillas más grandes. Han habido también muchos cambios en lo que se llama la aviónica, ¿no? La aplicación de la electrónica en el pilotaje del avión. Ahora mismo los aviones tienen un tipo de pilotaje donde el sistema de control es extraordinariamente sofisticado. Pero realmente es verdad que hacer grandes cambios en la aviación civil es complejo por eso, precisamente porque estás llevando a muchísima gente en ese avión. Y el estándar de seguridad que hay que cumplir supongo que es muy alto, claro. Claro, en cambio, si nosotros vamos a mirar otro segmento que normalmente es el que lleva, digamos, la voz cantante en los desarrollos tecnológicos, que sería la aviación militar, ahí sí que vemos verdaderas virguerías y cosas que ni siquiera sabemos que existen. O sea, los grandes sueños del diseñador de aviones de pasajeros, que es, por ejemplo, que la forma del avión cambie totalmente a algo que se llama el ala volante, que es, en vez de tener un avión con alas y luego un fuselaje central, ese tubo en el que están los pasajeros, pues quita eso que molesta y que te
que sea solo una gran ala con los pasajeros dentro del ala. Eso desde el punto de vista del diseño aerodinámico es perfecto, porque el fuselaje no contribuye, digamos, a que el avión vuele mejor. Al revés, y algunos aviones militares americanos ya son así, claro. Claro, por eso digo, en realidad todas esas innovaciones, incluso el sueño, digamos, del piloto automático, un sueño para algunos, no para los pilotos, de los pilotos sin pasajeros, sin piloto, de los aviones sin piloto, perdón, pues eso también está ya desarrollado en el mundo militar. Por tanto, digamos que la aviación civil va bebiendo de esa aviación militar, pero va muy, muy lenta a la hora de implementar esos cambios. Uno de ellos tú lo has mencionado, ¿no? Aviones, o sea, hay coches que se conducen solos. Yo no sé si estaría más a gusto con aviones que se conducen solos. Bueno, en realidad, a mí me da la sensación que el cambio de aviones que se conducen solos en el imaginario colectivo es menos brusco que el de coches que se conducen solos, porque el coche lo conduces tú. Entonces el día que se conduzca solo tú vas a estar mirando una pantalla que está haciendo tu trabajo, y eso va a ser, a mí probablemente me va a crear una cierta ansiedad. En el caso de un avión, tú estás estirado en tu asiento y al final, si ahí dentro en la cabina hay un piloto o hay un supercomputador que está haciendo el trabajo... Y un perro, para que no se duerma el piloto. Y el perro. Quiero decir, yo creo que a mí me parece que lo que nos cuesta mucho de la inteligencia artificial es cuando realmente nos sustituyan a nosotros en nuestro quehacer. Antes estábamos comentando con Miquel y él medio lo ha insinuado ahora, dice, en lo que es aviación civil de larga distancia, dice, el cambio que vendrá es en drones incluso tripulados o digamos mini aviones dentro de las ciudades, ¿no? O en distancias cortas. Claro, sí. Yo tengo la sensación de que lo que llamamos los aviones de largo alcance, que son, por ejemplo, para ir de aquí a España a Nueva York, o de medio alcance, que es lo que nos lleva a Londres, en los próximos 20 o 30 años van a ser parecidos, cada vez más eficientes, pero muy parecidos. En cambio, va a haber un boom en lo que es el corto alcance, que es pues hacer un Barcelona-Madrid o incluso volar dentro de las ciudades, ¿no? Ahí están desarrollándose, hay muchísimas compañías, de hecho yo creo que incluso demasiadas, que están haciendo mucha inversión para desarrollar el típico taxi volador, que eso hay por ahí en Dubái empresas que están empezando a desarrollarlo, o el reparto, que un día me llegue la pizza a mi balcón, ¿no? Con un dron y que de alguna forma casi me caigan la cabeza. Todo eso se está desarrollando y eso ahí va a haber una verdadera revolución, aunque hay un problema muy grave, que es la legislación. ¿Cómo vamos a manejar el tráfico aéreo cuando de repente las ciudades estén llenas de cachivaches volando por ahí, gente yendo para arriba, para abajo, en taxis? Y ya ha habido algún problema en un aeropuerto de Londres, si no recuerdo mal, tuvieron que cerrar Heathrow. Pero eso por los drones, porque había drones, ¿no? Sí, pero eso más bien creo que fue premeditado, ¿eh? Sí, o sea, creo que eso fue gente que estuvo enredando por ahí. Sí, pero es curioso, Miquel, que uno piensa en la ciencia y la ciencia siempre avanza. Pero antes se tardaba menos en ir de París a Nueva York hace 20 años cuando existía el Concorde de lo que podemos tardar ahora. Sí, lo que pasa es que la velocidad en este caso es una variable que juega un papel un poco diferente. Tenemos capacidad para ir de Barcelona o de París a Nueva York en incluso mucho menos de lo que tardaba el Concorde. Tenemos capacidad tecnológica. El problema es que la aviación es un negocio y simplemente no sale a cuenta. O sea, no es que haya un límite, no es que los aviones ahora no vuelen más rápido porque no pueden volar más rápido. Pueden volar más rápido, sí, pero estamos en un punto en el que ganar un poquito de velocidad haría que consumiéramos muchísimo más combustible, porque aparecen una serie de efectos que se llaman ondas de choque, debido a que nos acercamos mucho a la velocidad del sonido. Entonces eso hace que de repente el consumo del combustible se dispara y entonces los aviones ya están preparados y diseñados para volar justo en ese límite en el que estás volando bastante rápido, pero lo justo para que no se dispare el consumo. Por tanto, ¿poder volar más rápido se puede volar? Sí. ¿Merece la pena? No. Por eso, ¿quién vola más rápido? De nuevo, pues los aviones militares. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado tú te estás jugando una batalla y ahí no importa consumir más combustible, que lo importante es ser el que derriba al otro. Por tanto, la tecnología está y el gran problema, por ejemplo, del vuelo supersónico, en este caso el Concorde, que nunca fue rentable. Las compañías... a pesar de que los billetes eran carísimos, solamente se lo podía permitir. A pesar de eso, sin embargo, las compañías no estaban contentas. Era un avión difícil de operar, que consumía mucho, que tampoco podía optimizar su vuelo porque tenía que subir muy alto. Había legislaciones que no dejaban que volara por encima de las ciudades, ¿no? Exacto, claro. Por el tema del boom sónico, ¿no? Porque al haber una onda de choque. Entonces, ¿se puede? Sí. ¿Sale a cuenta? No. ¿Aviones transatlánticos eléctricos? ¿Esto los veremos alguna vez?
Depende. Yo te voy a decir que yo seguramente no. Hay gente que te va a decir que sí. Si miras la web de Airbus, pues probablemente vas a encontrar por ahí la revolución verde. Yo creo que no. A mí me da la sensación de que ahora mismo no estamos preparados para tener. O sea, aviones eléctricos se van a desarrollar, se están desarrollando, pero van a ser más pequeños. Lo que veremos a lo mejor será... El problema será de nuevo el almacenamiento de energía, ¿no? Claro, que vas a enchufarlo en la pista de aterrizaje, ¿no? Para que se cargue. Llevar una batería de mucho peso, supongo, ¿no, Miquel? Sí, al final la clave es tener cosas, por ejemplo, como dirigibles. Imaginaos un Zeppelin, ¿no? Un Zeppelin tiene se habla ahora mucho del regreso del Zeppelin, ¿no? Como futuro. Claro, es muy bonito porque el Zeppelin fue el dios y señor de los cielos a principios del siglo XX. En esa época el avión era como una paranoia de 4 locos que se jugaban la vida y era como algo de aventura. Desapareció el Zeppelin porque en esa época se llenaban de hidrógeno y hubo algún accidente. El accidente del Hindenburg también. Ese fue el, digamos, algo ayudó, sí. Y se dice que es el futuro porque, de nuevo, cuando el combustible ya sea tan caro que no merezca la pena cruzar el océano con un avión, pues el dirigible seguirá yendo un poco más lento o significativamente más lento, pero podrás usar paneles solares, propulsión eléctrica, por tanto. Yo sí creo, por ejemplo, en los dirigibles como el futuro de la aviación. A lo mejor no tanto de pasajeros, porque tardará un poco, pero como carga, por ejemplo, ya se sabe que hay como unas corrientes que son muy constantes de viento, entonces se pueden usar esas corrientes también para usar como flotas de dirigibles gigantes llevando carga. ¿Tus alumnos contemplan la aviación como una ciencia de futuro o como una ciencia de pasado? Mis alumnos lo que quieren es acabar la carrera cuanto antes. Encontrar trabajo, ¿no? Encontrar trabajo, no. Tienes que ya hay un ministro que es ingeniero aeroespacial. Exacto, ¿no? Sí. No, mis alumnos yo diría que... Tendríais que haber visto la cara que ponía Miquel cuando os he hecho esta pregunta. Una sonrisita de, ay, mis alumnos. No, es que a veces el concepto de alumnos es tan amplio pero no, ellos la verdad es que mis alumnos tienen como posibilidades de trabajar en cosas de espacio, en cosas de avión. Entonces los que son apasionados de los aviones, la verdad es que son gente que se diseñan y se fabrican sus propios aviones en modelos. Yo creo que sí, que son los que van a hacer estos cambios. No, es curioso que se habla mucho más de viajes espaciales, de llegada a Marte y tal, que de mejorar una cosa que es mucho más cercana para nosotros como es la aviación y que, volviendo a la excusa inicial del programa, sí que nos da una sensación de decir, oye, pues ya llevamos 30 años con los mismos aviones, ¿cómo es que no mejoramos esto en lugar de plantearnos viajes a Marte? Sí, el que ha notado las mejoras en esos años ha sido el piloto, que de repente pues ha pasado a ser, no diré para nada nunca un actor secundario porque no es verdad, pero sí ha pasado de ser, digamos, el que realmente pilotaba la aeronave a ser, digamos, un gestor que tiene que lidiar con un sistema electrónico muy completo y que es imprescindible en momentos de crisis, digamos, cuando hay necesidad, pero luego en muchas fases del vuelo pues la verdad es que él simplemente controla que todo vaya bien. Y luego yo creo que los operadores de la aeronave, porque cada vez consumen menos, o sea, las compañías aéreas que al final los aviones consumen muy poco ahora, y es verdad, o sea, se dice que la aviación es una gran fuente de contaminación porque mueve mucha gente al día, pero la realidad es que si tú coges los aviones más modernos, podemos hablar por ejemplo del Airbus 380, el Airbus 350, el Boeing 787, que son los que se han desarrollado en este siglo XXI, y miras lo que consume en un vuelo por pasajero y por kilómetro, lo que llamamos el consumo pasajero-kilómetro, en realidad consume menos que un coche por pasajero-kilómetro. O sea, a nivel de eficiencia en el movimiento de cosas, está muy bien hecho. Miquel Sureda, que es físico, es investigador y coordina el máster en Ingeniería Aeronáutica y Espacial en la Politécnica de Cataluña. Gracias, Miquel. Un abrazo. Gracias a vosotros. Starts off in the misty morning, fog is hanging low. La ciencia avanza tan rápido que 22 años después del nacimiento de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado, en China, un ciudadano cualquiera, según se dice, ha pagado 30.000 euros a una empresa para clonar a su gato recién fallecido. El titular, mira, Javier, del New York Times, si lo tienes ahí delante, la muerte de su gato le dejó devastado, así que lo clonó. Es un buen titular, ¿no? Sí, es al estilo del New York Times, sí, eso aquí no se puede hacer. Un poco más literario. Sí. La clonación ha abierto un mundo de posibilidades a la medicina. Tú, Pere, has aprovechado que estás en Argentina para perseguir a uno de los referentes mundiales en este campo, y en su despacho estás, ¿no? Sí.
Sí, como decía al principio, estoy en la Facultad de Agronomía con Daniel Salamone, que realmente es uno de los líderes mundiales y que cuando le he enseñado la noticia, porque él no se había enterado de que había salido esta noticia del gato en prensa, lo que me ha dicho es, digo, bueno, pero esto lo podríamos haber hecho nosotros hace 4 o 5 años. De hecho, hicimos... clones, tuvimos embarazos de gatos clonados, lo que pasa que no los llevamos a término. Ellos aquí fueron los que clonaron la primera vaca. Interesante, porque clonaron la primera vaca en América Latina, pero incluso la hicieron transgénica para que pudiera producir fármacos en la leche, y han clonado, ahora están empezando, esta semana han tenido un congreso de biotecnología de caballos, es decir, Argentina por sus... Bueno, cada país tiene unas características, ¿no? Porque el tema agropecuario y ganadero en Argentina es muy importante y la ciencia que tienen en este sentido es muy avanzada. Pero bueno, te dejo con Daniel, que lo tengo aquí al lado. Vamos a conversar con él, Daniel Salamone, que es director del Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Agronomía en la Universidad de Buenos Aires, un equipo de referencia, como decimos, en clonación y en transgénesis animal. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Buenos días, un gusto hablar contigo. ¿Se está portando bien, Pera? Ten cuidado que se te queda a dormir allí. Está entusiasmado, en cualquier momento empieza a clonar, creo, ¿no? Pues no sé si queremos un clon de Pera, y de Javier. Oye, solo 4 años después de Dolly, vosotros llevasteis, como contaba Pera, llevasteis a cabo la primera clonación de una vaca en América Latina. ¿Resuelve esa duda que planteaba también él? ¿Una vaca por mantener el sello nacional o había otro objetivo? No, en el caso este en particular era para un laboratorio el cual producía fármacos, y lo que se quería es producir en la leche de la vaca hormona de crecimiento, que es justamente la que tiene deficiencia algunas personas. Por ejemplo, el caso específico de Messi, que una de las razones por la cual se fue a España era porque no podía crecer y realmente pagar la hormona de crecimiento era muy cara, ¿no? Entonces, no por Messi ni para retener a Messi, pero digamos, hay una verdadera tradición en términos de hormona de crecimiento. Fue la segunda hormona secuenciada en el mundo, fue la hormona de crecimiento. Después de la insulina, por un argentino. Que la primera fue insulina, Sanger, que ganó. La segunda que se secuenció, digamos, la constitución fue la hormona de crecimiento, y en Argentina uno de nuestros premios Nobel se hizo todo el trabajo en hormona de crecimiento, y bueno, lo que se quería era justamente producir hormona de crecimiento en la leche de vacas, y bueno, se logró ya hace muchos años. Entonces ese fue el primer objetivo. Después continuamos clonando caballos, y eso fue muy interesante porque Argentina, así como para Italia, digamos, el Ferrari, bueno, una marca es la insignia de los autos en el mundo. En Argentina los caballos de polos son muy renombrados, y la verdad es que el abierto de polo, de caballos de polo, del polo deporte en la Argentina es uno de los más importantes, y se ha jugado todo el equipo siendo clones, es decir, se ha difundido entre los polistas esta tecnología, y se lo considera una cuestión muy vital dentro del deporte, contar con caballos de los que son buenos. Es decir, se juega con clones. A veces se ha jugado el mismo partido cambiando de montura, pero exactamente por el clon, ¿no? ¿Por qué para generar estas vacas con hormona de crecimiento en la leche era preciso clonarlas? Bueno, la verdad es que eso era una necesidad años atrás, porque para introducir una modificación genética hay que tener mucho tiempo en el laboratorio, los tejidos, y la única forma que uno podía tener los componentes básicos en el laboratorio e introducirle la modificación en ese momento era la clonación. Hoy tenemos como herramientas mucho más eficientes, y la cual ya los últimos animales que hemos introducido algún tipo de modificación, como eliminar algún gen, ya no necesitamos clonar, ¿no? Pero en ese momento toda la tecnología existente era muy ineficiente, y si nosotros queríamos introducir una información genética, necesitábamos tener los componentes básicos, las células en el laboratorio por un par de meses, y para transformar eso en un animal, la
la única opción que teníamos era la clonación. Por intentar establecer un poco en qué momento científico estamos, vosotros habéis clonado perros, caballos, terneros. ¿Hoy en día sería posible clonar cualquier especie animal o hay alguna limitación técnica o biológica? Si se insiste, es una técnica ineficiente, pero yo creo que no hay limitaciones para clonar cualquier especie animal, ¿no? Hasta ahora toda especie animal que se intentó clonar se ha logrado. Y por cierto que el primer perro clonado, si no me equivoco, fue por el famoso veterinario coreano Wang, que también protagonizó uno de los mayores fraudes científicos del siglo, ¿no? Eso es así, tristemente es así, pero bueno, es decir, en ese trabajo se demostró de que en un trabajo muy importante se demostró que había cometido fraude, pero en otros trabajos previos había tenido algún mérito científico. Obviamente, en ciencia la credibilidad es todo, y bueno, si uno se equivoca una vez es para siempre, sí, ¿no? No te equivocas dos veces. Este señor cometió ese. Sí. Sí. Pero bueno, aparentemente él ha transformado y tiene una suerte de empresa que se dedica a clonar y es la forma, digamos, que hoy sobrevive. Sí, aquí a mí imagino que a vosotros también, a cualquier oyente se le ocurre, o sea, si es tan fácil, no es fácil, pero porque no es eficiente, pero no hay limitación a clonar cualquier animal, pues la pregunta de siempre, ¿no? ¿Habrá algún laboratorio del mundo donde igual que un chino ha querido pagar $30.000 para clonar al gato, pues ofrece una millonada para clonar a un hijo perdido, aunque no tenga ningún sentido, aunque sea éticamente reprobable? Pues bueno, por dinero se hacen muchas cosas éticamente reprobables. Tú, que eres líder mundial, ¿te consta que alguna vez alguien lo haya ofrecido, por lo menos? Yo no creo que se haya hecho hasta ahora. A veces, para tener en contexto, hay que tener una suerte de idea de lo que es la clonación. La clonación es básicamente un mellizo gemelo diferido, ¿no? Los mellizos gemelos diferidos existen, ¿no? Entonces, es decir, hay razones médicas, hay razones de bioéticas por las cuales no deberíamos clonar, pero a diferencia de otro tipo de tecnologías como la energía atómica, es decir, el daño que se puede causar, uno piensa que podría ser menor, ¿no? Porque en definitiva ya es algo que se suele dar, digamos, en la naturaleza. Ahora, seguramente tendría hoy, y yo en 19 años atrás solía decir, hay importantes razones biomédicas médicas para no hacerlo, porque la verdad que era una tecnología desconocida y muchos de los animales que nacen suelen tener problemas que llevado a una escala animal, digamos, uno puede no preocuparse tanto, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, tuvimos algunas vacas que eran rengas, ¿no? Entonces, es decir, en el contexto animal eso no era, digamos, algo importante, o cuando se clonaron lobos, los lobos eran infértiles, o unas vacas que se clonaron en Francia tenían problemas inmunológicos. Entonces, no es una tecnología segura médicamente. Aparte de eso, hay razones bioéticas, ¿no? Si uno piensa que quiere clonar a una persona, ya está pensando en darles atributo, y eso puede tener hasta impactos de tipo psicológico, ¿no? Esa es la cuestión, saber si un mellizo gemelo diferido, como usted los llama, tiene enfermedades que son digamos, adscritas a su concepción no natural. Son enfermedades diferentes a las que tendría su potencial hermano. Sí, eso es así, porque lo que suele suceder, y eso cuando murió Dolly, de una universidad me pidieron que escribiera algo, y una de las cosas que yo escribí, que nosotros le atribuimos mucha importancia a la parte genética, y que justamente la clonación lo que ha demostrado es que no todo es la genética, sino que el ambiente o incluso la tecnología a veces tienen impactos profundos, a pesar que sean exactamente los clones que nacían, que nosotros producíamos. Algunos de los animales tenían 22 kilos al momento del nacimiento como peso al nacer, lo que era el promedio de la especie, en tantos que otros pesaban el doble, es decir, prácticamente más de 40 kilos, ¿no? Y eso genéticamente era idéntico, uno no lo podía distinguir,
pero hay cosas que están por sobre la genética, que está, en este caso la tecnología de por sí, que están influyendo. Es decir, el proceso hoy por hoy es ineficiente porque uno de alguna manera revierte, cuando uno está clonando, generalmente uno usa célula de la piel, que es una célula que ya tiene modificaciones. Cuando uno clona, vuelve al estado original, lleva esos genes a que se comporten como se comportaban en un embrión y después en un feto y en un animal nacido, pero a veces uno lo hace ineficientemente y nosotros estamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo todos esos elementos a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces hoy por hoy es algo altamente experimental. Lo que sí fue muy claro, que cuando surgió la clonación hasta hubo sectas ufólogas, ¿no? Que sí, los raelianos, me acuerdo de una que eran los raelianos, que querían clonar a toda la secta entera. Y también hubo un ginecólogo italiano, Antinori, Severino Antinori, creo recordar que se llamaba, que tenía una cola de gente. Severino Antinori. Tenía una cola de gente, ¿no? Que para clonarse a sí mismas o a sus niños. O sea que el tema siempre ha tenido como mucho morbo, ¿no? Sí, de hecho, muchos años atrás, cuando nosotros produjimos el primer animal, me llama un periodista y me dice, ¿y qué pensás de la clonación humana? Y yo básicamente le comentaba lo que les dije a ustedes, sí. Y me pone él a conversar con Severino Antinori al teléfono, ¿no? Entonces, yo dije, no hay científicos que quieran, y me pone a hablar con Severino Antinori, ¿no? Y le decía, no, porque nosotros la clonación en el mono, no sé, decían en italiano, el macaco o el mono, ya se logró, entonces podemos hacerlo. Y yo digo, no, pero mire, los datos dicen lo siguiente. Vaya papelón. Yo creo que comentar una cosa, porque antes, cuando hablaba con Daniel, él me decía, bueno, la clonación es una herramienta. A mí lo que me interesa de verdad es producir más animales, producirlos mejores, mejorar un poco la fertilidad. Y aquí hay un ámbito que son las especies en vías de extinción, que ellos están trabajando, por un lado en clonación, pero por otro en otras tecnologías que me han dejado alucinado. Por ejemplo, son cosas que están en laboratorio todavía, pero están intentando crear placentas, digamos, de una especie dentro del cuerpo, del útero, de otra especie, para poder tener embarazos de, a lo mejor, un leopardo dentro de un gato. O incluso se ve que si modificas un gen concreto de un gato, pues desarrolla testículos normales, desarrolla sus características físicas convencionales, pero no tiene esperma. Y entonces, si pones células madre del esperma de una especie de leopardo o de felino amenazado de aquí en Argentina, puede producir ese gato espermatozoides del felino. O sea, no lo han logrado todavía, pero es una vía de trabajo que me parece alucinante. Cuéntanos un poco más de esto. Bueno, una de las cosas que me sorprendió hace muchos años, yo formo parte de una sociedad hace muchos años que tuve la suerte de ser el presidente el año pasado, que es la International Embryo Technology Society, y que reúne a toda la gente, básicamente muchos de los que querían clonar y todos esos. Y me sorprendió 20 años atrás como que nos habían citado un grupo, el grupo nuestro, que está especializado en peligro de extinción, que querían absolutamente prohibir el tema de clonación o tener una frase condenatoria. Y de hecho la Asociación de Zoológicos Americanos no recomienda la clonación como vía de preservar las especies, ¿no? Es decir, parece que hay una reacción a veces justamente por los usos y abusos de la tecnología. La gente que se dedica a la conservación, hay un profundo rechazo. Y nosotros entendemos que todas estas tecnologías podrían estar asociadas a la preservación de especies. Es decir, el ejemplo más concreto es, nosotros tenemos muy pocos jaguares en Argentina en este momento. Conservar ese material genético para darle oportunidad de que tengan hijos, podría ser una forma de conservación, porque prácticamente 10 animales que no se reprodujeron, ya sea por los accidentes o porque no se los manejó reproductivamente adecuadamente, tiene un profundo impacto, ¿no?, sobre una población de 150, ¿no? Entonces nosotros un poco lo que queremos a través de nuestro trabajo
es de hacerle challenge, ¿no? En el sentido de que las tecnologías, incluso de edición génica, por ejemplo, que es básicamente lo que usamos para soñar con nuestro gato que tenga el semen de jaguares, o un gato que tenga semen de chita, es decir, de un chita que murió, en lugar de producir un clon de ese animal, producir las gametas para poder fecundar, o digamos llevar adelante un embarazo en una especie totalmente diferente. A nosotros nos parece una alternativa interesante. Por supuesto, creemos que la gente que se está dedicada a la conservación nos consideraría sacrílego, ¿no? Claro. Hay una última duda que tenemos. La edición genética permite también que algunas especies sirvan como fábrica de órganos humanos. Vosotros trabajáis con cerdos modificados genéticamente. ¿Es posible que órganos producidos en esos cerdos no sean después rechazados por el cuerpo humano en un trasplante? Bueno, eso es el trabajo más reciente que estamos haciendo ahora. Nuestra idea es introducir 5 modificaciones con la cual se reduciría notablemente la capacidad de rechazo. Ya hemos logrado, de las 5 que pretendemos, introducir lograr 2, ¿no? Nosotros estamos esperanzados, creemos que podría ser, es decir, básicamente lo que hacemos es eliminar componentes que están en el cerdo, eventualmente reemplazarlo para que sean tolerados esos órganos cuando se transfieran a un humano, ¿no? Ojalá que así sea. Daniel Salamón es director del Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Agronomía en la Universidad de Buenos Aires, y ha tenido pues la bondad de acoger en su despacho a Pere Estupiñán, que está allí con él. Daniel, muchísimas gracias por la conversación, ha sido apasionante. Un abrazo fuerte y suerte con todas estas investigaciones. Ha sido un gusto hablar con ustedes, un gran saludo. Hasta luego. Y hablábamos hace algunas semanas del código Morse, que en su momento, hace ya 175 años, fue revelador porque permitió comunicar por primera vez un mensaje de manera instantánea entre dos lugares muy alejados. Ese concepto de instantáneo ha cambiado mucho más, desde luego, desde entonces. Tanto es así que la mejora de la velocidad que nos va a permitir la tecnología 5G abre un mundo de posibilidades para la sociedad en general y para la ciencia en particular. Dicen muchos expertos que el 5G va a ser la nueva revolución industrial. Yo no sé si es... Bueno, el otro día Nicolás Negroponte daba una entrevista al País donde decía que no, que esto era un avance incremental. Es verdad que es un orden de magnitud de incremento, ¿no? Porque ahora mismo nuestros 4G dan una cobertura a 100.000 aparatos por kilómetro cuadrado, y el 5G va a dar 1 millón de aparatos por kilómetro cuadrado. Y también puedes usarlo para distribuir la banda en todas esas frecuencias, o puedes usarlo para asegurar que una conexión es prácticamente instantánea. Hablamos de 4 milisegundos, que eso para nuestro cerebro es un instante, porque no... Claro, la clave del 5G, hay que decirlo, no es la velocidad, sino la latencia, que se llama, que es el tiempo de respuesta. Exacto. Por ejemplo, cuando un coche autónomo va solo, claro, medio segundo es una eternidad. Es una eternidad, pero 4 milisegundos es planteable. O para una operación a distancia en un quirófano de otra ciudad. Claro, y de eso queríamos hablar. Nos escucha en Radio Barcelona Sergi Figuerola, que es director de Innovación y Tecnología en la Fundación I2CAT y director de Tecnología de 5G Barcelona. Es una iniciativa que busca convertir Barcelona en un laboratorio urbano para la adopción del 5G. ¿Cómo estás, Sergi? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos o no? Bueno, por mi parte, digamos, va a cambiar el mundo digital. Es decir, con lo que comentaba el compañero anteriormente, estoy de acuerdo en que es un avance incremental en cuanto a la tecnología. Sin embargo, es un avance disruptivo en innovación en cuanto al servicio. Y aquí está el cambio. Es decir, no tanto en la tecnología sí, sino en el nuevo conjunto de servicios que el 5G va a habilitar. ¿Cuáles son? Es que nos cuesta mucho imaginar las posibilidades de las tecnologías hasta que las vemos. No sois los únicos, ¿eh? En este sentido, hay toda una comunidad a nivel de investigación europea también que está trabajando en la identificación y desarrollo de lo que serían las killer applications. A día de hoy, las 3 principales, digamos, niveles de impacto del 5G van a ser la experiencia de usuario. Como bien has dicho, el tener una baja latencia y alta capacidad, vamos a poder trabajar en tiempo real, y trabajar en tiempo real cambia muchas cosas y van a salir conjunto de aplicaciones que quizá a día de hoy todavía no hemos pensado en ellas. Claro. El doctor Antonio de Lacy es jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Clínic de Barcelona. Lideró en febrero la primera cirugía teleasistida con tecnología 5G en España. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola. Ahora sí. ¿Me escuchas? Sí. Perfecto. Te iba a preguntar, como médico, ¿qué permite el 5G o qué permitirá el 5G en el campo de la medicina? El 5G
no, ya, Bueno, con un poco de suerte el 5G permitirá establecer buenas comunicaciones telefónicas cuando sean necesarias, porque con el 4G van fatal entre Madrid y Barcelona. ¿Qué permite el 5G en ese campo? ¿Qué ves de aquí al futuro? Bueno, yo voy a poner dos ejemplos que creo que son claros. Uno es un sistema organizativo. La ciudad de Barcelona quiere ser en lo que es la sostenibilidad y lo que es la propia, el sistema de salud, lo quiere mejorar, y esto lo va a mejorar de forma muy importante con el 5G. Imaginemos, como se decía ahora en una manifestación, imaginemos que hay un accidente de tráfico y en el cual pues hay un paciente que tiene unas lesiones determinadas importantes, por ejemplo en el cerebro. Se podrá enviar la información inmediatamente y entonces esta información va a lo que llamamos clásicamente la nube, se distribuye por los diferentes hospitales y entonces se escoge el mejor sitio donde está el mejor equipo. Va a cambiar el sistema organizativo. No es coste eficiente tener equipos, de muy alta precisión y organización en todos los hospitales de Barcelona, con lo cual tú podrás tener movilidad. Y esto es algo que creo que va a ser sustancial. Y el segundo tema es en el concreto en la cirugía. La cirugía, el 5G va a permitir el que estemos conectados todos los sistemas que tenemos en el quirófano y conectados con el resto del mundo. Estamos ahora haciendo una llamada de teléfono y yo estoy explicando lo que creo que va a cambiar el 5G. ¿Por qué no? Usted está en el quirófano, necesita pues a lo mejor la ayuda de alguien en concreto, le llama por teléfono, despliega el teléfono, enseña las imágenes en tiempo real y entonces le dice pues por dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer. Esto es algo que la gente a lo mejor no valora lo importante que es esto. Nosotros los cirujanos en ocasiones estás en el hospital y simplemente te llaman para que bajes al quirófano, lo que significa que te has de cambiar, has de entrar en el quirófano y simplemente para enseñarte una imagen y decirte qué te parece esto. Todo esto va a ser modificable porque además lo vas a poder tener con todos los del mundo. Claro. Vas a poder tener una anatomía patológica, o sea, mirar qué procedimiento y qué histología se está haciendo y lo vas a poder consultar con el resto de especialistas del mundo. Vas a utilizar inteligencia artificial y vas a poder llegar a diagnósticos mejores y más rápidos. Y después, el futuro, nosotros tenemos un plan a través de AIS Channel, que es la plataforma de educación que hemos creado. Tenemos un sistema en el cual le llamamos el cirujano remoto. Muy probablemente estamos trabajando con varias empresas, entre ellas Google, y entonces estamos marcando los vídeos para que la propia ordenador pueda, enseñar a la gente con menos experiencia. Vale. Entonces se va a establecer la comunicación entre máquina y humano. Espero que sea mejor que el Skynet que pregonizaba el Terminator y seamos capaces de poder hacerlo mejor que eso. Está bien que hayas puesto ese ejemplo encima de la mesa. Antonio de Lacy, que es jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Clínic de Barcelona. Gracias, doctor. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Claro, lo que pasa es que, Sergi, todo esto que hablamos es fantástico, por eso me viene a la idea, ahora que menciona Skynet, que cualquiera podría hackear una operación en tiempo real. Sí. Aquí uno de los grandes problemas que va a encontrar el 5G que se está trabajando es el tema, como decíais anteriormente, la seguridad. Es decir, 5G se está empezando a considerar como una infraestructura crítica a nivel de países o de gobiernos, por el hecho de que lo va a interconectar todo y tiene una de las características y es de que nos estamos moviendo hacia mucha infraestructura a lo que era anteriormente hardware, equipos, a lo que es software. Y lo que es software es susceptible a ser atacado. Claro. Oye, el conflicto entre Estados Unidos y China, en particular con Huawei, ¿no? Hay quien piensa que tiene una relación muy directa con la implantación del 5G. Bueno, desde mi punto de vista, como decía ahora, y básicamente también fue discusiones que hubieron durante el Mobile World Congress pasado y se están teniendo en la Comisión Europea, es el hecho de si debe o no ser una infraestructura crítica de país por el hecho de que es la infraestructura que va a interconectar, como decíamos, coches autónomos en un futuro, personas, mobiliario urbano, cualquier tipo de elemento que sea susceptible a conectarse. Y hoy en día hay una, guerra, entre comillas, en lo que son los fabricantes de telecomunicaciones. Aquí hay fabricantes chinos como Huawei, ZTE, que están muy avanzados, no hay por qué negarlo, y luego fabricantes europeos como Nokia y Ericsson.
Y aquí lo que de alguna manera algunos gobiernos temen el hecho de que toda la infraestructura o el backbone de comunicaciones sea basado con una única tecnología de un fabricante. Oye, una duda para terminar, y no sé si eres tú, Sergio, o alguno de los dos científicos. En el 2025 va a haber 20 billones de dispositivos electrónicos. Vamos a estar recibiendo radiación 24 horas en la calle. Claro, estamos ahora todos con Chernóbil recién en nuestra memoria. ¿Tendremos que ir con trajes de plomo dentro de unos cuantos años? Bueno, a mí cuando me dicen esto, lo que también me gusta es que se compare con una familia de 4 miembros que están en casa, tienen 4 teléfonos, tienen 3 ordenadores, tienen 2 nodos wifi, tienen todos los elementos conectados en la casa y allí nadie se preocupa. Entonces yo creo que allí la cercanía a las emisiones es mucho más cerca de lo que puedas tener en la calle, donde las antenas están controladas por ley a nivel de potencia emitida. Sergi Figuerola es director de Innovación y Tecnología en la Fundación I2CAT y director de Tecnología de 5G Barcelona, esa iniciativa de la que hablaba. Sergi, gracias por venir. Un abrazo fuerte. Gracias a Hablaremos vosotros. más veces en el futuro. Y hablamos mucho también de cómo la tecnología avanza tan rápido y nos cambia la vida en tan poco tiempo que es inevitable preguntarse el siguiente paso, ¿no? Intentamos mucho hablar del mañana, del futuro, no del ahora. Y hay una corriente científica de la que no nos hemos ocupado y que parece tenerlo bastante claro. Lo próximo va a ser la muerte de nuestra especie tal y como la conocemos, que es lo que se conoce como el transhumanismo, en este caso con una N entre la A y la S, transhumanismo. Y parte de la idea de que el cuerpo humano es una fuente de sufrimiento y para mejorar como especie no nos queda otra salida que integrarnos en la tecnología o convertirnos en especie de cyborgs. Y yo creo que ya hay experimentos en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, a ver, los transhumanistas, como tú dices, son muy optimistas y plantean un futuro que a veces quizás parece más ficción que realidad, no solo a 20 años vista, sino a mucho más, ¿no? Pero es verdad que la frontera de fusionar lo biológico con lo digital ya ha ocurrido en los implantes cocleares y cada vez está más desarrollada. Implantes en la retina. Exacto. Van entonces, al nervio óptico. A la que se vaya avanzando, sí que propiamente habrá cyborgs. ¿Hasta dónde llegaremos? Es eso. Bueno, los optimistas creen que podremos vencer a la muerte y que podremos descargar la conciencia del ordenador y que seremos realmente una nueva especie. Y hay otros que dicen, bueno, seremos lo que queramos ser, no lo que inevitablemente nos lleve la tecnología. Claro. En Ser Málaga nos escucha Antonio Dieguez, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. Es autor del libro Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes. Claro, aquí supongo que partimos de una idea y es que somos la especie más avanzada que hay en la Tierra, pero nuestro soporte deja mucho que desear, ¿no? Que si la artrosis, que si las rodillas, las cosas que van fallando con la edad y la cuestión es cómo cambiamos el soporte preservando lo que somos, ¿no? Bueno, esa es la idea de los transhumanistas, sí. A mí me gusta definirlos últimamente como la corriente filosófica y cultural que mantiene que el ser humano está en un soporte inadecuado, ¿no? Entonces, claro, para algunos, los menos radicales, de lo que se trata es primero de mejorarnos mediante las biotecnologías, inicialmente mediante medicamentos, más adelante, si la tecnología lo permite, mediante ingeniería genética, y algunos de ellos se conformarían con eso, con tener un ser humano biomejorado. Pero los más radicales lo que buscan es sencillamente dar lugar a una nueva especie, una especie heredera de nuestra cultura, pero que ya no sería humana, sino poshumana. Y entre estos más radicales, hay algunos que consideran que lo mejor no es intentar mejorar nuestro soporte biológico, sino cambiarlo por completo. Es decir, volcar nuestra mente en una máquina y conseguir la inmortalidad cibernética, por decirlo de alguna manera. Vamos a intentar separar el lugar en el que estamos de lo que puede ser imaginación o ciencia ficción. Hay chips que ya pueden ser implantados bajo la piel, hay sensores biométricos. Te puedes implantar, por ejemplo, un chip de estos NFC para que el coche se te abra cuando te acercas al coche. Recuerdo que hace poco hicimos un reportaje en la Facultad de Medicina y había una estudiante que estaba haciendo prácticas en un cadáver para implantar dosificadores de medicamentos, que es algo que ya se hace bastante, creo que también en la lucha contra el cáncer. ¿En qué lugar estamos en ese camino hacia el transhumanismo? Pues esa es la pregunta clave y es lo que intenté también clarificar en mi libro, ¿no? Hay aspectos en los que hay una base científica sólida, pero hay otros que son claramente ciencia ficción.
Yo, por ejemplo, creo que todo lo que se refiere al biomejoramiento, eso sí tiene una base científica que ya está comenzando, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, hasta donde yo sé, hay 3 ensayos clínicos en marcha con terapias para alargamiento de la vida, para la extensión de la vida humana. Una de ellas se publicó, por ejemplo, en septiembre, con resultados espectaculares. Con un cóctel de 3 medicamentos, habían conseguido en 9 pacientes alargar la vida, rejuvenecer, no alargar la vida, rejuvenecer 2 años y medio a estos 9 pacientes, con un tratamiento de 3 medicamentos durante 1 año. Uno de ellos era la metformina, otro la hormona humana del crecimiento y un tercero cuyo nombre no recuerdo. Y hay otros 2 ensayos clínicos más en humano con otro tipo de sustancias. Es decir, la prolongación de la vida humana, esto es algo que tiene fundamentos científicos. ¿Y qué medían para poder decir que habían rejuvenecido? O sea, ¿cómo podían decir está 2 años más joven? Pues tienen marcadores epigenéticos que les permiten establecer si ha habido un rejuvenecimiento en comparación con las personas de esa misma edad. Hay que recordar que la especie humana no está demostrado que que este tipo de terapias u otras que son muy eficaces en animales, como la restricción calórica, no está demostrado que alarguen la vida, pero sí que hay muchos indicios de que la pueden mejorar, ¿no? Retrasar el envejecimiento y por lo tanto las enfermedades de la edad, que son las que matan a casi todo el mundo, ¿no? En tiempos de paz, pues los cánceres, los infartos, los ictus y las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? O sea, no hablamos tanto de alargar la vida como de revertir los efectos del envejecimiento. Sí, eso es cierto. Efectivamente, el objetivo para la mayoría de ellos es proporcionar una vida más saludable durante los años que vivamos y no tanto extender la duración de la vida. Pero sí que hay dentro del transhumanismo una insistencia grande en que ese es el objetivo final, ¿no? Aubrey de Grey, el gerontólogo famoso, pues va diciendo por ahí que la primera persona que vivirá 1000 años ha nacido ya. Esto es una afirmación, a mí me parece excesiva y yo creo que pocos científicos la asumirían, ¿no? Y difícil de comprobar, desde luego. Sí, desde luego. Tendríamos que vivir nosotros, ¿no? Un poco más para comprobarla. Pero el problema con la investigación en este campo del alargamiento de la vida es que el envejecimiento no se considera una enfermedad. Y al no considerarse una enfermedad, pues es muy difícil obtener permisos para hacer ensayos clínicos con seres humanos. Con seres sanos, con personas sanas, además. Claro, efectivamente. Entonces tienen que buscar vías alternativas, es decir, probar que el medicamento tiene algún efecto sobre alguna enfermedad para obtener el permiso en este tipo de experimentos. Sí, sí. Pero, por ejemplo, Antonio, tú eres catedrático de filosofía, o sea, aquí la filosofía juega un papel fundamental. ¿Qué ocurre? Hemos visto, en animales se ha visto que las transfusiones de sangre joven rejuvenecen a los individuos adultos, ¿vale? Si eso se demuestra que ocurre también en humanos, ¿cómo se implanta esto en el mundo real? Porque entonces todo el mundo dirá, oye, yo quiero una transfusión. Andará persiguiendo a gente joven para sacarle la sangre. Claro. Y pues seguro que habrá un mercado de gente joven que dice, bueno, sácame 2 litros a cambio de tanto. O sea, ¿cómo es que el transhumanismo... No, desde luego, yo comparto esas dudas, ¿no? Francis Fukuyama, el politólogo norteamericano, ha calificado el transhumanismo como la idea más peligrosa del mundo. Porque él decretó el final de la historia, ¿no? Ese es el mismo. Entonces, aunque luego se retractó. Sí, luego se retractó. Pero claro, aquí hay un potencial de peligros enormes, también de beneficios, ¿no? Es decir, yo me considero un crítico moderado del transhumanismo porque me parece que está funcionando como una ideología para justificar una política de investigación y de desarrollo tecnológico completamente abierta y sin ninguna restricciones, pero por otro lado también es cierto que no se puede decir, como a veces se ha dicho, pues todo esto hay que prohibirlo porque atenta contra la dignidad humana. Ese concepto de dignidad humana es muy difuso, ¿no? Muy difuso y en el campo de la bioética pues se utiliza a veces solo para cerrar el debate, ¿no? Sí. Claro, luego está también la segunda rama del transhumanismo, que es la que apuesta por utilizar la ingeniería genética para superar nuestra especie, creando una especie más inteligente, más fuerte, más longeva, la especie posthumana, deberíamos decirlo, ¿no? Ahí también los límites tampoco están muy claros. Ya hemos visto lo que ha pasado en China.
Claro, sí, efectivamente. Para los más radicales el objetivo es crear una nueva especie. No se conforman con tener una especie biomejorada, sino que hay que crear una nueva especie. E incluso a ser posible, como decía antes, una especie que ya no tenga un cuerpo biológico. Es decir, lo ideal sería para ellos, como el ingeniero de Google, Raymond Kurzweil, viene diciendo en sus libros, pues trasladar nuestra mente a una máquina y ya conseguir esa inmortalidad cibernética, e incluso fusionar mentes, creando una especie de cuerpo inteligente, de cuerpo entre comillas, ¿no? En fin, de unión de mentes. Bueno, fusionar mentes es posible, sabemos que es posible porque cuando le cortas a una persona el cuerpo calloso, que es el haz de fibras que une los dos hemisferios cerebrales, se convierte a todos los efectos en dos personas. Ajá. O sea que la operación contraria a seccionar el cuerpo calloso debería fusionar dos mentes, ¿no? Sí, sí. Otra historia es, yo tengo una objeción filosófica, si me permites la valentía de plantearte a ti una objeción filosófica sobre claro. descargar, porque que además tomé de un filósofo, de Daniel Dennett. Él decía, bueno, en otro contexto, de un viaje a Marte que no pueden devolver al astronauta, que por cierto hay una película que cuenta exactamente esa historia también, que en el mismo momento en que tú vuelcas tu mente en una máquina, la máquina eres tú, pero un segundo después ya no eres tú, porque vuestras biografías se han separado. Claro. Y si la máquina la devuelve, la mandas a Marte, pues va a haber dos cosas que son como dos hermanos gemelos, que además han tenido una historia idéntica hasta entonces, pero cuya ontología se ha separado, ¿no? Sí. Esa idea de volcado de la mente en una máquina, aunque tiene mucho impacto popular, y a Raymond Kurzweil pues le ha convertido en una estrella mediática casi por afirmar esto, pues está plagada efectivamente de problemas filosóficos, no solo científicos sino filosóficos. Sí. Por ejemplo, es entender la mente como una especie de software que puede ser movido de hardware en hardware manteniendo su identidad, pero eso es muy discutible, muy problemático. Sí. Es decir, yo no soy solamente mi mente, yo soy también mi cuerpo y la interacción entre esta mente y este cuerpo. Si yo tuviera... Incluso tu mente es un trozo de tu cuerpo. Efectivamente. Es decir, la relación entre mente y cuerpo no puede seguir manteniéndose desde una posición dualista que ya está superada y que sin embargo el transhumanismo parece rescatar. Sí. Pero el concepto de identidad, porque sí que ya no en el futuro, sino ahora mismo están empezando no a fusionar tecnología con cerebro, pero sí a hacer estimulación transcraneal y hacer varios temas que algunos pacientes han declarado que sentían como si les forzara a actuar de una manera que no eran ellos. Y esto es muy interesante, ¿eh? Es decir, te están estimulando el cerebro para tratar una depresión o tratar algún tema y dices, hay un momento que siento que me comporto perdiendo un poquito la voluntad. Sí, de hecho el concepto de dignidad, de identidad personal se ha convertido en un concepto central en la discusión filosófica actual, a raíz de la obra, por ejemplo, de un filósofo de Oxford, Derek Parfit, que ha sido uno de los inspiradores del transhumanismo también, y que mantenía que la identidad personal no es tan importante como creemos, ¿no? Entonces, el mero hecho ya de tomar ciertos medicamentos modifica nuestra identidad personal. Si esto lo radicalizamos, si por ejemplo alguna vez es posible implantar un chip en el cerebro y este chip nos hace conocer cosas que desconocíamos por completo, idiomas nuevos, ciencias, literatura que no hemos leído. O tomarte una píldora y aprender inglés, ¿no? Es el ejemplo que pone el propio Kurzweil también. Si alguna vez eso llega, que en fin habría que poner un poco en duda, desde luego cambiaría radicalmente lo que somos. No seríamos la misma persona sabiendo muchísimo más y tomando decisiones sobre cosas que ni siquiera sospechábamos un año antes, ¿no? Claro. Cualquier alteración nos cambia. Por cierto, este hombre, Raymond Kurzweil, que es el director de ingeniería de Google, es inventor, de hecho de joven, creo que inventó una máquina lectora para ciegos. Dicen que es teórico visionario, que está obsesionado con la prolongación de la vida, como le pasaba a Walt Disney, y todo esto de lo que hablamos, dice que lo conseguiremos en torno al año 2100. Así que creo que ninguno de los que estamos aquí lo vemos tampoco, salvo que vayan inventando píldoras. Si la persona que va a vivir 1000 años ya ha nacido, como dice el mismo... que no va a ser Javier San Pedro.
pero no vamos a ser nosotros. Aubrey de Grey, el gerontólogo, dice que hay que aguantar hasta 2029, porque en el 2029, cada año que pase, la esperanza de vida aumentará en un año, con lo cual nos mantendremos en la situación en la que estamos. Vamos a tocar madera y ya solamente quedan 9 años. Antonio Dieguez, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga y es autor de ese libro, Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Gracias, Antonio, un abrazo. Muchas gracias. Javier Pera, un abrazo. Abrazos. Dreams inside of a child, long after ours fade away. When our ring starts to rust and our skin starts to age, remember the promise we made. Hey! So when our eyes have seen their better days and our hearing starts to fade, push your arms around my neck and your heart on your chest. I love you will still sound the same. I love you will still sound the same. Forever ain't enough. We'll stick to our guns. Our grip will loosen up when we say forever ain't enough. So when our eyes have seen their better days and our hearing starts to fade, put your arms around my neck and your heart on my chest. I love you will still sound the same.